Hola con todos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a realizar el circuito que se nos plantea en la página 36 del texto de robótica, en donde el título de por sí lleva como nombre circuito en serie versus en paralelo, lo cual ya vamos a ver qué hace referencia a cada uno de estos circuitos. Eh, la meta es comparar estas dos formas de conexión y analizar su efecto en el funcionamiento de los LEDs, en el brillo de los LEDs, además de comprender cómo la disposición de los componentes afecta el comportamiento eléctrico de este sistema y cómo favorece en el diseño eficiente de circuitos. Ya, para ello vamos a construir dos circuitos distintos con dos LEDs y una resistencia para observar su rendimiento. Entonces los materiales que nos piden son, como los dije, dos LEDs, dos resistencias. Por lo general, para este tipo de circuitos que usan un bajo voltaje, una baja corriente, una resistencia de 220 ohmios es más que suficiente. Cuando estén en cursos más superiores, ustedes sabrán la razón por la que se usa ese tipo de resistencia, de acuerdo a una ley que se denomina la ley de Ohm. Sin embargo, sin adelantarnos, simplemente vamos a ver cómo funciona el circuito en serie y el circuito en paralelo, usando estos componentes, además de usar un protobar, una fuente de 5 voltios. En este caso, en Tinkercad me parece que no tenemos una fuente de 5 voltios. Sería otro proceso para hacer ese tipo de fuentes. Así que vamos a usar por lo que generalmente se utiliza una batería de 9 voltios. Las baterías genéricas por lo general tienen 9 voltios y 500 miliamperios aproximadamente. Pero con las resistencias limitamos ese flujo de corriente para simplemente obtener 20 miliamperios, que son suficientes para alimentar nuestro diodo LED. Recordemos que la resistencia siempre va a limitar el flujo de corriente, va a hacer que pase la corriente necesaria por nuestro circuito. Muy bien, en base a eso vamos a ir con los pasos. Entonces vamos a primero que nada a irnos a nuestro software de Tinkercad. Nos vamos a la parte donde nos dice crear. Bueno, esperen, antes de nada nos vamos a colecciones. Recuerden escoger el curso que sea su curso, en este caso séptimo año. Nos vamos a séptimo y nos ponemos en crear. Nos vamos a la parte que dice circuitos. Nos aparecerá el siguiente panel en donde vamos a hacer nuestro circuito. Entonces iniciamos con el circuito en serie, para lo cual primero que nada tenemos que saber lo que es un circuito en serie. ¿Ya? ¿Qué es? El circuito serie es una configuración en donde los componentes están conectados uno tras el otro, como una cadena. Está conectado uno detrás del otro, un componente detrás del otro, un círculo detrás del otro. En este tipo de circuitos existe un único camino para la corriente eléctrica, es decir, va a ser la misma corriente para todos los componentes que influye en este circuito. ¿Qué hace este circuito? Este circuito obliga a la electricidad a pasar por todos los componentes obligatoriamente. El voltaje, sin embargo, el voltaje que influye en este circuito, los 9 voltios que le vamos a implementar en este circuito, va a ser diferente en cada componente. ¿Sí? Y además de saber que se usa cuando queremos que el funcionamiento de un componente dependa del anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno de todos los componentes falla, por así decir, un LED o una resistencia, todo se detiene. Ya no hay más funcionamiento en ese circuito. Se corta, es como abrir el circuito. Se corta el paso de corriente y por consiguiente ya deja de funcionar. Entonces, vamos a construir nuestro circuito en serie primeramente que nada. Para lo cual sacamos los componentes que mencioné anteriormente, una placa de pruebas, un protoboard, dos diodos LEDs, una resistencia es más que suficiente, sin embargo se puede usar dos resistencias, sin embargo una resistencia es más que suficiente para este tipo de componentes ya que consumen
muy poca corriente. Sin embargo, por seguridad se recomienda poner dos resistencias, pero ya vamos a ver lo que sucede con el circuito cuando se aumenta más componentes. Entonces, en base a esto, vamos a iniciar con estos 4 elementos, perdón, 5 porque me falta la batería. Como les decía, vamos a usar la batería de 9 voltios. Muy bien, tenemos todos estos 3 componentes. Entonces, el primer paso es posicionar bien a nuestros componentes. ¿Ya? Para lo cual, primero que nada, como se enseñó alguna vez en Fritzing, nosotros ubicábamos al protoboard de la siguiente manera. Para de este modo nosotros poder saber cómo conectar nuestros componentes, tomando en cuenta que cuando ponemos el positivo en esta línea de alimentación, toda la línea de aquí se va a energizar. Igualmente, cuando pongamos el negativo, se va a energizar toda esta línea. Sin embargo, en el cuerpo central del protoboard, donde encontramos letras y números, esto va a ser distinto. Es decir, si en el 1 ponemos energía positiva, toda esa línea se va a energizar con positivo. Y si en el 2 ponemos negativo, toda esa línea va a ser con energía negativa. ¿Ya? Con polaridad negativa. Entonces, si yo conecto, solo de ejemplo, un LED entre A y B de manera horizontal, el componente se va a dañar debido a que está pasando una sola corriente o deja de funcionar. Ya estamos conectando positivo con positivo, en otras palabras, por un ejemplo, por así decir. Entonces, para evitar eso, debe estar separadas las polaridades. Es decir, si aquí es positivo, aquí va a ir nuestro ánodo de LED. Y en el negativo, si imaginemos que es el número 2, va a ir el negativo de LED, nuestro cátodo. Muy bien, entonces, una vez entendido eso, una vez de lo que ya se explicó, que estoy explicando de manera rápida, vamos a girar nuestros componentes. ¿Y cómo hacemos eso? Primero tocamos uno de los componentes que queramos girar, como lo hice con el protoboard. En la parte superior tenemos una especie de triángulo que está inclinado. Damos clic, inmediatamente nuestro elemento empezará a girar. Otra opción más rápida es simplemente tocar la letra R. Más fácil que Fritzing, en donde teníamos que irnos a otra opción y dar clic derecho y poner en girar. Sin embargo, aquí es más fácil. Miren, solo con la letra R puedo girar mi componente. Muy bien. Ahora, continuando. Igual el LED, podemos ver que primero tenemos dos patitas. Una patita que tiene una especie de inclinación. Recordemos que un LED tiene su ánodo en la patita más larga. Es decir, su patita más larga me determina que es el ánodo. Mientras que la patita más corta me determina que es el cátodo. Es decir, el cátodo es la parte negativa y el ánodo es la parte positiva. Sin embargo, si le conecto de esta manera a mi LED, la parte del ánodo va a quedar en la parte inferior y la parte del cátodo va a quedar en la parte superior. Por lo general, en el diseño de circuitos, primero se conecta la parte positiva y se termina cerrando el circuito con la parte negativa. Entonces, para hacer eso y mantener el orden, lo que vamos a hacer es girar a nuestro componente que es el LED. Es decir, vamos a hacer que primero se vea la pata del ánodo y después la patita del cátodo. Igualmente de esta manera nos servirá para conectar nuestros componentes, tomando en cuenta que se conecta primero el positivo, o sea el cátodo, después el ánodo, discúlpeme, y después el cátodo se conecta con el ánodo del otro LED. Y finalmente se termina cerrando el circuito conectando el cátodo del otro LED a negativo. Muy bien. Entonces vamos a girar nuestro LED. Para girar nuestro LED vamos a usar una herramienta que se llama simetría. Con esta herramienta vamos a hacer que nuestro cátodo quede primero, nuestro ánodo, perdón, quede primero y nuestro cátodo quede segundo. Entonces nuestro ánodo ya está como primera patita en el lado izquierdo. Simplemente vuelvo a repetir, aquí voy a hacer el mismo proceso. Vamos a simetría y cambia de posición nuestros LEDs. Ya tenemos lo suficiente para nuestro circuito en serie. Ahora la resistencia igual, tenemos que ver qué terminal es. Simplemente pasamos por las patitas y vemos que dice terminal 1 y terminal 2. Vamos a seguir un orden.
como la resistencia no tiene polaridad, por eso nos aparece terminal 1 y terminal 2. Pero vamos a girar a nuestra resistencia, haciendo que el terminal 1 quede en la parte superior. El terminal 1 es como si fuese nuestro positivo, aunque no tenga polaridad la resistencia. Y el terminal 2 como si fuese nuestro negativo. Recuerden que en un circuito en serie va uno detrás del otro. Primero se conecta positivo y el negativo del otro componente va con el positivo del otro componente. Y así sucesivamente. El negativo, el cátodo de este componente va con el ánodo del otro componente, que es el LED. Es decir, positivo, positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Cerrando el circuito en negativo. Muy bien. Aquí ustedes me preguntarán por qué le puse acá el terminal 2 en la parte de abajo. Ya vamos a ver la razón por qué. Lo volveré a explicar. Muy bien. Antes que nada vamos a hacer ahora un detalle más en la parte de la resistencia, en donde vamos a cambiar su valor. Como les había mencionado, por lo general para este tipo de circuitos que no manejan mucha corriente, circuitos simples, usamos una resistencia que lo normal es de 220 ohmios o de 320 ohmios, que es para este tipo de circuitos simples, que ya como les había mencionado, más adelante cuando ya estemos en otro grado, verán cómo se saca esa relación. Muy bien, entonces vamos a cambiar aquí el valor. Vamos en la parte de aquí, nos aparece cuando tocamos el elemento, nos aparece un menú de propiedades. Entonces en la parte de resistencia vamos a cambiar el valor primero por 220. Podemos ver que aparece una K con una letra al lado. Esta letra de aquí representa una letra griega llamada omega, que representa nuestros ohmios. Entonces cuando está la K con la letra omega al lado significa que son kiloohmios. Es como convertir metros a kilómetros. Entonces nosotros vamos a deslizar en la parte de aquí y simplemente vamos a elegir la letra griega que esté solita. Es decir, ohmios, solo la letra que esté solita. Y aquí en la parte de resistencia vamos a poner 220. Como podemos ver, ya tenemos nuestra resistencia con 220 ohmios, suficiente para alimentar este circuito. Muy bien, ahora entonces, una vez entendido eso, vamos a proceder a conectar nuestro circuito en serie. Muy bien, primero iniciamos poniendo a nuestra batería el positivo en su lugar correspondiente. Miren, eso me salté este paso. Nosotros, para sacar el cable, sacar nuestros cables, vamos a irnos sobre la patita de algún componente o sobre las polaridades correspondientes. En este caso en la batería me voy en positivo. Cuando paso sobre positivo se me va a señalar una especie de cuadrado de color rojo. Ese cuadrado de color rojo me denota que de ahí puedo sacar yo un cable, además de mostrarme el nombre de la polaridad. Yo puedo sacar un cable de ahí con simplemente dar un clic, doy un clic y puedo deslizar mi cable. A diferencia de FreeSync, en donde conectábamos los cables primero con el componente de esta manera y después le dábamos la forma correspondiente para tener una mejor estética, en el caso de FreeSync primero debemos ir creando esa conexión, es decir, ese modelado, ese sentido del cable que va a ir, si va a ir recto o inclinado, nosotros tenemos que darle antes de conectar con el componente. Por esa razón nos aparece un puntito brillante de color amarillo que nos permite modelar este cable. Entonces miren cómo brilla. Una vez que brilla yo le doy clic de nuevo y me puedo ir para cualquier lado, izquierda o derecha, de acuerdo a la funcionalidad que ustedes quieran dar. Entonces me voy, puedo incluso volver a dar clic y a subir, puedo volver a dar clic y irme para la derecha y después terminar conectando en uno de los en uno de los nodos de nuestro protoboard. Miren, puedo dar esta forma. Puedo dar las formas que yo quiera. Sin embargo, yo le voy a dar la siguiente forma para tener un orden. Vamos a conectar aquí positivo. Y acá vamos a conectar negativo. ¿Ya? Si tengo problemas con... Aquí no me aparece primero el negativo y aquí me aparece primero... Perdón, si me aparece primero el positivo y después el negativo, simplemente puedo yo darle un mirror a la batería y ya se me puede cambiar ese color. Primero puedo iniciar con negativo y después con positivo. Entonces, cuando tengan ese problema, simplemente dan en el mirror y ya se les puede arreglar la conexión para que quede mejor, de la mejor manera. ¿Sí? Muy bien. Ahora,
no hay que confundir, una cosa es rotar y otra cosa es darle simetría. Para darle simetría es para cambiar la posición de las patitas, por así decir, de nuestros componentes, ¿ya? Entonces, vamos a rotar nuestros LEDs para que queden de la siguiente manera, recordando que tenemos que conectarlos de esta manera en el protobar, ya que tiene que estar separado nuestro positivo de nuestro negativo. Entonces, primero que nada, vamos a conectar la resistencia. Miren, por esta razón yo le había puesto de esa manera. Le había puesto el terminal 1 acá arriba y el terminal 2 acá abajo. Era por esta razón. Porque en el protobar, el terminal 1, como les decía, denota como esta no tiene polaridad, entonces este sería nuestro positivo. Por consiguiente, esto iría conectado a positivo. ¿Sí? Iniciaríamos con positivo. Como nos dice nuestro circuito en serie. Iniciaríamos con positivo. Le cambiamos el color. Para cambiar el color de un cable, yo me voy, toco en el cable y me voy en la parte de acá de este rectángulo de color verde y puedo cambiarlo al color que yo desee. Pero para denotar un positivo es de color rojo y un negativo es de color negro. ¿Ya? Entonces, para denotar que esto es positivo, también le cambio a color rojo. Ya, positivo. Ahora, el terminal 2 va a ser como si fuese mi negativo. Entonces, por consecuencia, cambio el color de cable a negro. Saco un cablecito, le pongo aquí para que la corriente se traslade. Y voy a conectar uno de mis LEDs. ¿Ya? Miren, y es lo que les decía al principio. Primero iniciamos con positivo. El otro terminal, que sería mi negativo, se conecta de nuevo con el positivo de mi otro componente, en este caso con el ánodo del LED. Ahora, de nuevo el mismo proceso. Le ponemos a nuestro dedo de LED más acá abajito. El lado negativo de mi LED, el cátodo, se va a conectar con el ánodo de mi segundo LED. ¿Sí? Ya. Una vez conectado, tenemos que cerrar nuestro circuito. Cerramos nuestro circuito. ¿Sí ven? Iniciamos con positivo y terminamos con negativo. Miren. Entonces, estos cablecitos de color negro los he puesto para denotar que, como vuelvo a repetir, primero es positivo, después negativo, positivo. Aquí no hay necesario poner, no hay como cambiar el color de la patita, si no se hiciera de color rojo, pero no hay como cambiarlo. De ahí nos vamos de nuevo el negativo del cátodo, de nuevo con el positivo del otro LED. Negativo del cátodo con el positivo del otro LED. Y finalmente el cátodo del segundo LED cierra mi circuito. ¿Sí ven? Pero aquí hay un error, me he confundido. Estoy haciendo un cortocircuito, estoy conectando la parte positiva. Borramos nuestro cable y le conectamos solo a negativo. Ahí estaría bien. Me disculpan, me he confundido ahí. Muy bien. Entonces aquí sí está bien el circuito. Vamos de positivo a negativo. Y una vez que ejecute, va a pasar lo siguiente. Se me enciende mi LED. Ya. Miren mi señal de advertencia aquí que me denota. ¿Sí ven? Esto es porque la resistencia, aquí mismo me dice, la corriente a través del LED es de 21.7 miliamperios. ¿Ya? Y como nos dice aquí, es recomendado de 20 miliamperios. Entonces es decir que esta resistencia casi me hace que se quemen estos LEDs porque la corriente de esta batería es demasiado alta. Entonces yo, para cambiar eso, voy a poner, en lugar de una resistencia de 220, voy a poner una de 320. Y mire, cuando no pongo ninguna resistencia, mi circuito se quema por el exceso de corriente. Entonces vamos a poner 320 y miren cómo se me solucionó. Algún día ustedes van a saber por qué sucede eso. Pero mientras, ahorita quiero que simplemente sepan cómo es un circuito en serie. Ya. Ahora, entonces, aquí en Tinkercad tengo yo también una opción que, además de ver yo los gráficos en 3D, puedo ver el esquema de este circuito. Pero antes de irnos a esa parte, lo que vamos a hacer es irnos a la parte que dice aquí cambiar nombre. Nos vamos a la parte que dice cambiar nombre. Vamos a la parte que dice cambiar nombre. Perdón. Aquí, nos vamos a la parte del nombre. Nos aparece por defecto cualquier nombre. Damos clic y ahí podemos cambiar nuestro nombre. En este caso voy a poner Álvaro y el nombre del circuito, serie. ¿Ya? Hasta ahí tendríamos. Se me cambia mi nombre, no hay necesidad de guardar porque se me guarda automáticamente.
Y ahora voy a explicarles algo que me permite ver, esto es un diagrama, o sea, de forma real, como se vería de forma real, pero por lo general los circuitos nos dan siempre de manera esquemática, es decir, de manera simbólica. ¿Cómo vemos esto? En la parte superior de acá vemos una parte que dice vista esquemática y otra que dice vista del circuito. Tocamos en vista esquemática. En vista esquemática se nos mostrará nuestros componentes y cómo están conectados con su respectiva simbología. Miren, uno detrás del otro. La simbología de la batería, conectado mediante un cable positivo, si ven, positivo, positivo, positivo conectado perdón, positivo, negativo conectado al otro positivo de nuestro diodo LED, el negativo de nuestro diodo LED conectado al positivo del otro LED y finalmente cerrando con el negativo. Negativo, ¿sí ven? Muy bien, esto sería nuestro diagrama, nuestro esquema de conexión. Yo les he explicado de otra manera esta simbología, que es como una especie de triángulo, perdón, de zigzag. Es una especie de zigzag. Como un rayito, la simbología de la resistencia. Sin embargo, esta es otra manera de dibujar nuestra resistencia. En fin, muy bien. Entonces, vamos a regresar a nuestro circuito 3D. Como pueden ver, miren cómo funcionan mis LEDs correctamente. Ahora vamos a ver qué pasa si conecto más diodos LED, ¿sí? Hago el mismo proceso. Conecto más diodos LEDs y van a ver lo que va sucediendo. Muy bien, conecto mis LEDs. Pueden adelantar el video hasta que conecte los tres LEDs. No hay ningún problema. Vamos a ver qué sucede. Muy bien, cierro el circuito. Miren, si logran notar, la intensidad de mis LEDs va como que disminuyendo. Vamos a ver qué pasa si pongo más LEDs. Recuerden que también para evitar estar sacando otra vez un LED, simplemente puedo tocar el componente, hacer control C y control V. Y ya puedo mover a mi componente. Muy bien. Voy a ponerle más arribita. Voy a conectar varios LEDs en serie. Recuerden que es un circuito en serie. Vamos a ver cómo va bajando la intensidad. Si ven, como pueden ver, se va haciendo más baja la intensidad. Vamos a ver qué pasa si pongo 5 LEDs. Noten cómo va cambiando el brillo de los LEDs. Muy bien, vean. Si ven, se va haciendo más bajo el brillo de los LEDs. Esto se debe a que es un circuito en serie. Por consiguiente, la corriente va a ser la misma, pero el voltaje en cada elemento va a ser distinto. ¿Sí? El voltaje en cada elemento va a ser distinto y si hay menos voltaje o menos corriente va a influir en mis circuitos. Entonces, ya no es la misma la intensidad. La intensidad va a cambiar, va a ser menos, va a irse disminuyendo ese brillo, va a disminuir ese brillo, perdón, va a disminuir ese brillo, em, debido a esas variables que son el voltaje, la corriente y la resistencia. Como les digo, si pusiéramos aquí un instrumento que se llama multímetro, que ya van a ver más adelante, veríamos cómo cada componente tiene distintos voltajes, son diferentes. Entonces, como ese voltaje se tiene que repartir entre todos, em, es debido al voltaje que el circuito tiene ese tipo de comportamiento. Es por el reparto de voltaje, ¿sí? El voltaje va a ser distinto, no hay mucha fuerza en el circuito, no hay mucha fuerza que muevan esos electrones, entonces disminuye nuestro brillo, por así decirlo, porque también hay otra explicación de manera más matemática mediante la ley de Ohm de por qué sucede este suceso. Entonces, se tiene que repartir entre todos ese voltaje.
Entonces le va a ir tocando un poquito menos de energía, va a recibir menos voltaje y por consiguiente va a ser menos el brillo. Y así mismo, miren qué pasa cuando desconecto un componente. Deja de funcionar todo el circuito, ¿sí ven? Basta con que se desconecte un componente, deja de funcionar todo el circuito. Muy bien, ahora vamos a explicar el circuito en paralelo. Entonces el circuito en paralelo va a ser de la siguiente manera. Vamos a dejar reservados estos LEDs en la parte de acá para evitar volver a repetir estos LEDs. Ya. Muy bien. Vamos a retirar. Vamos a retirar estos cablecitos. Seleccionamos con la tecla Shift, podemos seleccionar varios elementos. Vamos eliminando. Muy bien. Dejemos esta resistencia en esa parte de ahí. Verán, en un circuito en paralelo, a diferencia de un circuito en serie, primero que nada el voltaje va a ser el mismo para todos los componentes. Sin embargo, la que cambia aquí es la corriente. La corriente se va a distribuir en cada camino, por así decirlo. Va a tomar distintos caminos, ¿sí? De este nodo de aquí va a ser como una especie de malla. Aquí va a pasar una corriente y acá va a pasar otra corriente, que ya vamos a ver cómo se conecta, ¿sí? Va a pasar distintas corrientes, pero el voltaje va a seguir siendo el mismo. Es decir, para todos los elementos va a haber 9 voltios, ¿ya? Entonces permite que la corriente se divida, es prácticamente lo que pasa ahí. Ya vamos a ver cómo sucede cuando les muestre el esquemático, pero ahorita vamos a hacer la conexión de este tipo de circuito. Aquí el LED va a estar siempre en serie con mi resistencia, ¿ya? Pero ignoremos esta parte, sino simplemente vamos a fijarnos en cómo está en paralelo, ¿sí? Aquí va a estar en serie, porque obviamente tiene que tener este componente algo que le proteja. Imagínense como que sea una llave que permite solo pasar una cierta cantidad de corriente. A pesar de que sea distinta, siempre tenemos que tener un elemento de protección en este componente, en este caso la resistencia. Volvemos a copiar, sacamos otra resistencia, vamos a poner en la parte de acá, ya, y conectamos otro LED, muy bien. Ahora verán aquí hay un corte, si ven entre D a F hay un corte, es decir que solo hasta aquí se corta la corriente. Entonces para eso necesito yo hacer un puente para permitir que pase la corriente hacia el otro extremo, ¿ya? Entonces tengo aquí mi corriente, voy a cambiarle a color rojo para determinar que es positivo. ¿Por qué uso dos resistencias? Porque por seguridad. Recuerden que la corriente es distinta ahora, entonces no sé cuánta corriente está pasando por acá. Por seguridad se le pone de esa manera. Entonces ahora vamos a conectar el respectivo negativo que me falta para cerrar el circuito. Miren, hago esto y para que no se confundan voy a cambiar el cable a color negro. Negro. Cambio a color negro y conecto a negativo. Miren, entonces, ¿qué sucede aquí? Todo el terminal 1, los terminales 1 están conectados solo a positivo. Mientras que los terminales negativos, todos están conectados a la parte negativa. Miren, este terminal está conectado a negativo y el terminal de aquí está conectado a negativo. Eso es un circuito en paralelo, es decir, los terminales están conectados, los positivos en donde sean los positivos, es decir, ánodo en donde sea ánodo, y cátodo donde sea cátodo, es decir, negativo en donde sea negativo, ¿ya? Así es un circuito en paralelo, positivo arriba, negativo abajo, ¿sí? De este modo, la corriente toma distintos lugares, vamos a ver de manera esquemática. Vamos a esquemático, miren cómo se conecta. Discúlpenme la parte de los componentes de acá, estos aparecen porque tengo 3 LEDs más acá. Miren, entonces la batería va a distribuir esa corriente. Aquí tenemos a cada uno de los elementos, miren, positivo en la parte de acá arriba, acá el positivo de la otra resistencia, y finalmente abajo los polos negativos. Miren, esto es un circuito en paralelo, pero lo vamos a ver de mejor manera. Circuito en paralelo, si ponemos circuito en paralelo, Tinkercad no tiene muy bien el diagrama de conexiones.
Miren, vamos a ver circuito paralelo con resistencias y LEDs. Es lo que yo les decía. Como pueden ver, aquí está el esquema. Miren, tengo la batería, tengo mis resistencias y mis LEDs. Miren, como pueden ver, positivos y acá abajo negativos. Muy bien. Entonces eso es la explicación del circuito en serie y en paralelo. Se me salió del programa, perdón. Voy a ingresar nuevamente. Séptimo año. Muy bien. Entonces aquí si ven, como les decía, miren, por si acaso me salgo por alguna razón, voy de nuevo a modificar y puedo volver a mi circuito original. Entonces, ¿qué va a pasar aquí con el circuito? Miren, se me va a encender mi LED. Como les decía, aquí voy a cambiar el valor. ¿Ven? Es por la corriente es distinta, entonces tengo que cambiar mi valor de mi resistencia. Aproximadamente pongamos unos 330 a ver qué sucede. No, 360, muy bien, 360 acá. Si ven, la corriente es distinta, por eso me salía ese error. Muy bien. A lo que no pasaba con el circuito en serie, era una sola corriente. Muy bien, entonces una vez entendido eso del voltaje, que no se va, o sea, no se va a dividir, va a ser el mismo voltaje, es decir, va a haber la fuerza esa nunca se va a dividir, va a ser la misma fuerza, en este caso 9 voltios, tomando en términos técnicos es la diferencia de potencial, pero bueno, eso ya lo verán más adelante. En fin, eh, teniendo ese mismo voltaje en todos los componentes, permite que el flujo de corriente tenga mayor fuerza, por así decir. Entonces, por eso brillan con mayor intensidad estos LEDs. Y van a ver, lo verán, cuando conecte más LEDs en paralelo, no va a haber mucha diferencia. Miren, entonces voy a proceder a hacer el mismo circuito. Verán, como aquí ya no me queda espacio, lo voy a hacer más acá abajo. Pero van a ver que es prácticamente lo mismo. No necesariamente tiene que estar de esta manera, puede estar más acá abajo, un circuito paralelo, pero con tal que me cumpla la siguiente condición. Que siempre el positivo estén con positivos, miren esta parte positiva, sigue estando positivo, 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 y los negativos, es decir, en este caso el cátodo, siempre va a ir a negativo. Entonces, sigo cumpliendo la condición. Están los terminales negativos, negativos con negativos y positivos, positivos con positivos. Sigue siendo en paralelo. Entonces tengo lo siguiente. Ah, ya, perdón, aquí no le conecté el cable. Está separado, la línea 12 y el otro la línea 13. Muy bien, ahí tiene que funcionar. Igual acá el LED. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Muy bien. Errores técnicos. Ahora sí, miren. Como pueden ver, la intensidad no ha bajado. Sigue teniendo la misma intensidad del circuito. Ahora vamos a poner 4. A ver qué sucede. El mismo proceso. Ubico mi LED en algún lado del protobar. Hago control C, control V. Conecto mi resistencia. Muy bien. Entonces esta parte de aquí iría a positivo. Hagamos de la mejor manera que no se me choque con ningún componente. Veamos por dónde le tomamos. Ya verán, entonces vamos a hacer un caminito por aquí. Fíjese, siempre ya le va a cambiar el color de la línea. No es necesario, perdón. Ya. Hasta aquí. Muy bien, cambiamos el color. Sigue conectado el primer polo con el primer polo. Primero terminal 1 con terminal 1 y terminal 1 con terminal 1. Y finalmente mi cátodo con negativo. Ya. Entonces tenemos nuestro circuito con 4 LEDs. Miren, a diferencia del circuito en serie, aquí no disminuye la corriente. Y van a ver otro factor más. Lo que sucede, miren, cuando digamos que un LED se me quemó un LED, por así decir, miren, digamos, voy a imaginar, voy a quitarle este LED de aquí, se me ha quemado, miren lo que pasa con el circuito. Sigue funcionando,
No importa si se me quema cualquier componente, el resto de componentes no va a dejar de funcionar. Miren, sigue funcionando, a diferencia del circuito en serie, que no pasaba eso. El circuito en serie no pasaba eso. ¿Por qué? Aquí no se interrumpe el ciclo de la corriente, es decir, aquí va a seguir fluyendo la corriente, va a seguir yendo de positivo hacia negativo, porque la corriente y el voltaje toman, bueno, la corriente toma otra dirección. No está ligado a que pase por cada componente, sino puede pasar primero por este componente, ir por aquí y llegar de nuevo a negativo. Igualmente por acá pasa por este componente, pasa por positivo y de nuevo llega a negativo. Hay un cierre de ese ciclo de corriente, va desde positivo a negativo, por así decir, el viaje de los electrones. Aunque en teoría sucede lo contrario, que va desde negativo a positivo. Pero bueno, eso es algo que se explica más adelante. Sin embargo, eso quiero que entiendan ya, que se va desde positivo hacia negativo sin ninguna interrupción. En cambio, en el circuito en serie, si quitaba uno, dejaba de funcionar el otro porque había una interrupción, ¿sí? Ya. Entonces, esa es la explicación del circuito en serie y en paralelo. Espero les haya quedado claro. Entonces, hasta un próximo video.